No tengan, pues, miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. En esta parte vamos a ver del verso 26 al verso 31, donde nos habla que hablemos sin temor. Como quien dice, la idea acá es cómo lidiar con el temor, que es algo natural en nosotros, que se desarrolla en nuestra carne y es normal que tengamos temor, solo que debemos saber cómo hacerlo. Dice, no tengan pues miedo de la gente. Lo primero que Cristo quería que nosotros entendiéramos es no tener miedo a la gente. Sí, pero es que ellos dicen esto, sí, pero no tengan miedo. Ellos pueden decir lo que ellos quieran, por miedo también, por duda también, por incredulidad también, porque no conocen la Biblia o porque no saben identificar lo bueno. Muchas razones tendrán para hablarte y causarte miedo, porque no hay nada secreto que no se pueda descubrir, ni nada escondido que no se pueda saber. La idea de Cristo era de que el Evangelio, en este caso, fuera promovido, fuera llevado a todo el mundo como hoy en día ha sido. En aquel entonces era proclamado a los 12 o a los que él tenía la par. Entonces él les dice, y los conocía muy bien, y lógicamente ellos tenían miedo porque, miren, veamos algo, si el Evangelio, yo estoy hablando de hace 20 y tantos años que vine al Evangelio, me costó desarrollarme, me costó lidiarme con el miedo, yo a veces sentía que la gente no me creía. Entonces, lidiar con el miedo y con las personas en ese entonces, ahora imagínense, que solo eran 12, más miedo, ¿verdad? Porque 12 contra todo el pueblo de Israel era algo terrible, era algo para asustarse. Entonces el Señor, conociendo, les dice, lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes en la luz del día, y no les digo en secreto, grítenlo en las azoteas de las casas. No tengan miedo los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien tengan miedo al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjense que una vez, lo comenté en el video anterior, en el capítulo 9, pero acá es donde realmente está. Me acuerdo que empezamos a crear unos folletos, y casualmente dentro de los folletos yo utilicé este verso, el verso 28, cuando dice que no tengamos miedo al que puede matar el cuerpo. Lógicamente es el hombre, es las personas, esa interpretación no la dice muy bien. Lo que después dice, téngale miedo al que puede matar el alma, ¿sí? En el infierno y el cuerpo. Me acuerdo que mi interpretación fue es Satanás. Me acuerdo que un pastor que lo leyó me llamó y el objetivo era corregirme. En ese entonces, pero tal vez no lo hizo como debía hacer, sino que, digamos, él lo hizo como que, digamos, no lo hizo ver como que yo estaba cometiendo un error, sino lo hizo ver tal vez como una forma de confrontarme. Lo hizo así un poco drástico. Cuando yo lo percibí así en mi ignorancia, lógicamente cuando uno percibe que alguien te está acomodando lo que tú quieres, es también como que poner fuerza para hacer sentir. Digamos, yo estaba convencido de que Dios me utilizaba, pero de cierta manera desconocía muchos objetivos de la Biblia o lo que Dios quiere que entiendas de la Biblia. Y entonces, pero como él lo hizo así de una manera como que arrinconándome casi, yo pues por naturaleza traté
iba una persona conmigo y yo creí que la persona en ese momento se iba a poner a la par mía, pero no, se puso a la par del pastor. Y eso me puso más molesto porque a la persona que va a la par mía pues le tenía más confianza y la persona tampoco fue sabia en decirme, mira, sí estás mal, ¿va? Porque esto es, sino que me contrató. Entonces yo al ver dos frentes de contraatacados, por eso les decía, les voy a contar y no tengo temor a contarlo, así pasó. Me sentí atacado y traicionado. Entonces con mayor fuerza me cegué y no, es Satanás porque ya estando nosotros en el infierno, él puede hacer de nosotros todo y él pues no, es Dios, pero no me dijo por qué. Solo es Dios al que debemos tener miedo. Y yo así, al final como que el Señor me ayudó a calmarme porque como que me quedó en mi mente, es Dios, solo eso. Decía, ¿por qué es Dios? ¿Y por qué es Dios? ¿Y por qué es Dios? Y esa era mi pregunta cuando Él me contesta y me dice que sí es Dios porque el único que te puede enviar al infierno es Dios. Digamos, el único que te puede entregar a Satanás es Dios. Entonces debes de temerle mejor temor a Dios y no a las personas, ni al diablo, ni nada de eso, sino a Dios, porque Él sí puede hacer cosas que lógicamente nadie puede evitarlos. El diablo te puede hacer algo, pero Dios lo puede evitar. El hombre te puede hacer algo, pero Dios lo puede evitar. Pero si te lo hace Dios, nadie se puede. Entonces cuando como que yo cedí, está bien, voy a ver cómo corregirlo y todo esto pasó y todo. Pero realmente me di cuenta que el error era mío. Después. Pude reconocerlo, pude hacer lo que tenía que hacer. Y me di cuenta que realmente a veces uno cree que porque Dios está conmigo y que Dios me ha hecho un llamado y que Dios es el que me está utilizando, cree no cometer errores. Ese tal vez fue mi error. Y lógicamente también a la forma en que me lo hicieron ver, correspondí como alguien carnal y natural. Y me di cuenta que estaba mal. Entonces, gracias a Dios corregí. Y hoy en día lo puedo contar con libertad porque entiendo, era parte de mi formación y darme cuenta de que cometer errores a veces en nuestra humanidad, aún los siervos podemos cometer errores y tenemos que aprender a ser humildes y reconocer esos errores y darnos cuenta que estamos expuestos a cometer errores, pero sobre todo a reconocerlos. En el verso 29 Dios nos empieza a utilizar una metáfora para que entendamos el valor que tenemos a los ojos de Él. Dice, no se venden dos pajarillos por una moneda, sin embargo, ninguno de ellos caerá a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Como quien dice, si un pajarillo cae a tierra, es porque Dios lo permite. Y si no cae, es porque Dios no lo permite. Entonces, si Dios ve a los pájaros con mayor valor que nosotros, intentámoslo. Verso 20. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Imagínense. Nos está dando una identidad del cuidado de cómo Dios nos cuida. Tenemos que entender, aprender primero a valorarnos. Y esto es importante, ustedes. Miren, cuando yo me valoro, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta a veces hacer amistad. Pero yo he entendido algo, miren, pues, si yo quiero ser social, quiero ser amistable, eso significa que yo tengo que soportar caracteres de las personas, cambios de humor, tengo que soportar errores, tengo que soportar todo lo malo que una persona puede tener y debo de aprender a disfrutar todo lo bueno que tiene. Sí, a mí me gusta hacer amistades. Pero si a mí no me gusta hacer amistades y no estoy dispuesto a soportar lo malo que tengan las personas y disfrutar lo bueno que tienen, entonces simplemente me vuelvo un antisocial. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Como me gusta hacer las amistades, entonces a mí no me molesta que alguien me haga algo malo. Se lo digo, créanme, las personas que me conocen, hace poco hablaba con unas personas que me conocen muy bien y me decían,
Yo estoy seguro de que a usted lo sacan de esa casa y usted vuelve. Así, así. Porque lo conocemos, me decía. Y es cierto, yo lo haría. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Cristo, cuando te estaba diciendo, hasta los cabellos de tu cabeza los tiene Él contados, te está diciendo, Él ha tenido un sumo cuidado para cada uno de ustedes, tanto que Él ya sabe qué estás dispuesto a hacer, qué no estás dispuesto a hacer, qué tanto te afecta el pecado, qué tanto no te afecta. Él ya sabe todo eso. Digamos, a quien nos asombra a veces, hasta aún de lo que somos nosotros, a veces somos a nosotros mismos. ¿Qué estoy tratando de decir? Mira, cuando tú, entre tu naturaleza de Dios, un siervo de Dios, no quieres pecar, pero quieres comprender cómo el pecado obra en ti, solo empieza a verte cómo te comportas. Empieza a verte como una cámara y grábate a ti mismo. Ve cómo te comportas en donde estás. Y te vas a dar cuenta que quieres saber qué tanto avanza el pecado en ti. Te vas a dar cuenta que solo ve lo que haces. Y te vas a dar cuenta qué tanto el pecado avanza en ti. ¿Quieres saber que el pecado se está disminuyendo en ti? Haz lo mismo. Y te vas a dar cuenta. Entonces, en otras palabras, conócete. En otras palabras, te estoy diciendo, cuando peques no te asombres de lo que hagas. Solo di hasta dónde llegué. Entonces, conócete. Esa es una forma de aprender a ver lo que Cristo está diciendo acá. Dios nos conoce muy bien. Así que no tengan miedo ustedes. Valen más o mucho más que los paganos. Digamos, si Él quiere implementarte el valor en ti y Él quiere que lo entiendas y tú también debes de tenerlo para ti mismo, pues te cuento. Si a ti casualmente, hagámoslo de esta manera, alguien te mató y nadie se dio cuenta, no te preocupes. Dios, si lo permitió, Él sabe por qué. Dios sí sabe qué te pasó. Si alguien te daña y nadie lo vio y nadie te cree, no te preocupes. Dios sabe lo que tú pasaste y con eso te debería bastar. Pero a veces no, yo quiero contarle a más para que alguno tal vez me crea. No busques un valor, no te des tu valor a los demás. Entiende, tienes un valor ante los ojos de Dios y todos lo tenemos. Y con eso nos debería bastar y un valor nosotros mismos. Créeme, cuando alguien te diga, a mí me ha pasado, hay gente que me dice, sí, usted es un mentiroso, hay gente que me ha dicho eso, hay gente que mire que usted ni al cielo va a ir. Créeme, hay gente, pero tal vez te estoy contando esto porque de cierta manera tuve unas deudas y no las podía pagar. Gracias a Dios, a muchas de ellas ya he pagado. Entonces, gente que estaba molesta y cuando les he pagado me dicen, mire, disculpe por lo que hice, estaba molesto y no tenga pena, entiendo. Estoy tratando de decir esto, ¿sabes por qué? Porque tienes que entender que, lógicamente, yo le decía, si yo tuviera el dinero, yo se los pagaría. Pero como no lo tengo, Dios lo sabe, le estoy hablando la verdad, entonces no he podido pagar. Pero ni bien tenga eso, se los voy a pagar. Y he podido pagar y lo pagué. Y la persona, bueno, gracias, ya cambiaron su forma. Entonces, quiero que entiendas eso, no busques tu valor, no trates de que todos vean que yo valgo mucho, no. Con que Dios lo sepa y tú lo sepas, basta. ¿Qué es lo que Cristo quería? Que entendieras que vales ante los ojos de Dios. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. En el verso 32 y 33 nos habla de reconocer a Cristo delante de los hombres. Y nos dice, si alguno se declara a mi favor delante de los hombres, yo también le declararé delante de mi Padre que está en los cielos. Cristo nos condiciona a que si nosotros tenemos la valentía de no negar a Cristo delante de los hombres, Él de igual manera no nos negará delante del Padre. Eso es fundamental. Eso es la verdad, dijo. Cristo nos estaba diciendo, tienes que demostrarme valor, tienes que ser de cierta manera determinado, tienes que tener de cierta manera tus decisiones firmes y al hacerlo
te garantizo que yo también seré firme al corresponderte y hablar de ti con mi Padre. Digamos, el único que nos conecta con el Padre es Cristo. Pero dice que si nosotros lo negamos en el verso 33, delante de los hombres, Él también nos negará delante del Padre. Nos vuelve a condicionar, como que si tú te portas mal, te da vergüenza decir que eres mi discípulo, eres mi seguidor, pues yo no lo voy a hacer delante del Padre. Pero si tú lo haces, yo también haré esto, como que dice, te conectaré con el Padre. Cuando nosotros entendemos esto, debemos de tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque nos está llevando a que me das, yo te doy. No me das, yo no te doy. Alguien diría, entonces esto es injusto porque Dios conoce que a mí sí me da vergüenza y justificación. No lo hagas. Solo te estás exponiendo a lo que Jesús ya dijo. Ahora, manipulación. Hoy en día en las redes sociales algunos, ¿cómo manipulan ustedes? Por un like, y cómo caen de personas. Es lo tremendo, como que dice cómo nos manipulan y cómo gente se deja manipular. Quiero hablarlo porque dice, si no dejas un amén, entonces tu día va a estar mal. Y todos quieren un día bueno, entonces por el amén va a estar bueno. No nos condiciona, eso es manipulación. Manipulación que de cierta manera ellos por tener un like, por ser famosos o por ciertas cosas o ganancias, pues lo buscan y te manipulan y no les importa manipularte para que tú cedas a esa manipulación. No lo hagas. Hacé más consciente. Tú sabes que amén o no amén, tú estás con Dios y obedeces a Dios, entonces no necesitas poner en ninguna página, en nadie, amén. Si puedes, si algo te gusta, un contenido te gusta, pues ponle amén, hazte un comentario, ponle like, está bien, porque te gustó, te agradó. Pero no dejes que por una manipulación, porque alguien te está poniendo algo, tú respondas. Tal vez a eso. Ahora, ¿por qué estoy hablando de manipulación? Tenemos que entender a veces que lo que Cristo quería era discípulos decididos. Discípulos que de cierta manera entendieran que los iban a llevar a más exigencias para Cristo. Y que eso lo hacía Cristo por ver su fidelidad, por ver que nosotros fuéramos contra nuestra naturaleza. Cristo nos está llevando aquí contra nuestra naturaleza. Ir contra el miedo es contra nuestra naturaleza. El no negarlo es contra nuestra naturaleza, porque la mayoría estamos dispuestos a negarlo y lo vemos normal. Y que Cristo nos debe entender porque es algo normal. No. Cristo está diciendo acá, ve contra tu naturaleza. Rompe esa naturaleza del pecado. Bótalo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Obedeciendo a lo que Él dice. Él no te está manipulando. Él te está diciendo que debes hacer esto porque vas a vencer el pecado. Él te está llevando a vencer el pecado, a vencer el miedo, a vencer la negación. Eso es pecado. Entonces, Él aquí no te está manipulando. Pero tienes que entender que el enemigo sí te manipula. No, si Dios conoce que tú eres hombre. Lo mismo que le dijo a Adán y Eva. No, sabe Dios que van a ser Dios. ¿Sabe? Y te empieza a poner muchas cosas. No, si Dios conoce, Él sabe que yo no lo declaro, pero algún día lo voy a... No. Tienes que aprender a ser un discípulo con firmeza, con decisión propia. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. En el verso ya 34 al 38 nos habla de que Jesús causa división. Tenemos que aprender a ver esto, porque la mayoría de nosotros tenemos en mente que Dios causa unión. Pero tenemos que entender que para llegar a la unión primero debe haber división.
Dice, no crean que yo he venido a traer paz al mundo. Óyeme bien, ¿dónde se da la división en el mundo? Los que estamos en el mundo estamos fuera de Dios, no entendemos el Evangelio, estamos incrédulos y por ello se da división. Es por eso que hoy decimos hermano, hermana. Y hay gente que dice, no, ese no es mi hermano. Y hay gente que cree que como no entiende la hermandad en Cristo Jesús, dice, no, es que los hermanos son de sangre. Pero la Biblia nos habla de que somos hermanos de Jesús. Y que al ser hermanos de Jesús somos hermanos del hermano que profesa la misma fe que yo. Entonces aquí nos está hablando de una hermandad no de sangre, de una hermandad espiritual. De una hermandad de creencias. De una hermandad, podríamos decir, de fe sería. Eso. Entonces tienes que entender que hay una hermandad de carne, de sangre y una hermandad de fe. Entonces, ambas están en la decisión que tomas. Ahora dice, yo he venido no he venido para traer paz, sino guerra. En el mundo, en los incrédulos, en los que están fuera de Dios. Ahora, si tu esposa se convierte, pues va a dejar de pelear y entonces se va a unir a ti. Si tus hijos se convierten, pues van a dejar de pelear. Entonces, entendamos. Primero está hablando de la división en el mundo, no en la familia, no en la casa. Pero alguien dirá, pero sucede en la casa. Sí, porque ellos están enlazados al mundo. En el pecado, ellos quieren proseguir el pecado y yo ya no quiero seguir el pecado. Por eso dice que es guerra, porque me está jalando a mí para un lado, para que lógicamente los demás míos también jalen para el lado, pero mientras ellos jalan, va a haber pleito, va a haber división. Y dice, he venido a poner al hombre contra su padre, y al hijo contra su madre, y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán propios de su casa. ¿Qué está tratando de decir acá? Acuérdense que él dijo, amad a vuestros enemigos, pero como nosotros, como seres humanos, al que me hace mal lo demando como enemigo porque me hace mal, cuando no es así. Entonces él dice, bueno, utiliza nuestra naturaleza carnal. Tus enemigos serán los de tu propia sangre, los de tu propia casa, porque ellos no van a creer el evangelio, porque ellos están incrédulos y porque Satanás los va a estimular más para que tú decaigas, para que tú no creas en la hermandad de fe, para que tú de cierta manera pues dudes y te regreses al mundo. Dice, pero cualquiera que a su padre o a su madre, ahora nos condiciona, aquí leí mal, porque dice, pero cualquiera que quiera más a su padre o a su madre, ¿sí? No merece ser mío, no merece ser mi discípulo. Lo que él está diciendo es que debemos comprender que cuando nosotros determinamos ser sus discípulos para seguir y estar con él siempre, nuestra determinación debe ser firme. Pero ¿qué pasa cuando yo veo, mi esposa no me quiere, mis hijos no, entonces me regreso, entonces no puedo ser de él, porque voy a ser de ellos, pero no voy a ser de Dios. Pero ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero ser de Dios para atraerlos a ellos y entonces ya no seremos nosotros de Dios, sino todos vamos a ser de Dios. Porque esto es lo bueno, porque esto es de Dios, porque esto es la vida eterna, porque Dios me ama. Porque cuando entiendo todo eso, entonces puedo ser de Dios. Y voy a resistir y voy a tener una determinación firme porque tarde o temprano mi familia o mis amados vendrán a Dios. Entonces él dice, el que tome su cruz, como que dice, el que crea en mí y sea capaz de ir al extremo, a la cruz, que simbolizaba la muerte que él tuvo, dice, todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué es la vida? Es mi familia, ¿qué es mi vida? No, cuando mi vida es Cristo, cuando mi vida es lo que Cristo promueve, el evangelio, cuando mi vida es todo lo bueno, entonces yo no voy a perder mi vida, sino la voy a salvar, porque mi vida no es mi familia o quedar bien con, quiero quedar bien con Dios primeramente y debo quedar con aquellos bien cuando ellos también entiendan que debemos quedar bien con Dios. Entonces cuando todos estemos en la misma causa, esto va a ser diferente. Pero mientras eso llega, tengo que aprender a tomar mi cruz y seguir a Cristo hasta que Cristo haga el milagro que estoy esperando de convertir también
a mi familia. Pero mientras, debo ser firme en mi decisión. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá igual premio que el profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá el mismo premio que el justo. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Ya en el verso 40 al 42 nos habla de premios. Y dice así: el que lo recibe a usted, me recibe a mí. ¿Es un premio recibir a Dios? Claro que sí. Y es el mejor premio. Lo mejor que a nosotros nos ha pasado, créeme, lo más grande no es un Ferrari, no es tu casa, no son millones, no es mansiones, no son viajes, nada de eso. Cuando nosotros entendemos el objetivo por el cual Cristo nos amó, vino a la tierra, lo mejor que nosotros hemos recibido es a Cristo. Por eso, cuando nosotros somos pobres, veámoslo así, físicamente o económicamente, pero cuando tenemos a Cristo somos ricos porque tenemos algo que la gente podrá tener dinero, podrá tener mucho, pero si no tiene a Cristo, es pobre, espiritualmente. Pero yo soy rico porque yo tengo a Cristo, porque espiritualmente, físicamente o materialmente no lo soy, porque no tengo el dinero. Pero espiritualmente sí lo soy porque tengo a Cristo. Es un honor recibir a Cristo y darnos cuenta que Dios quiere que nosotros aprendamos a cómo tenerlo a Él. Digamos que nuestro empeño sea tenerlo a Él. Ahora, ¿por qué hablo esto? Es como cuando trabajamos. Digamos, yo sé que yo estoy trabajando hoy y que estoy ganando, en mi caso estoy ganando sueldo base y comisiones, y sigo trabajando porque yo quiero comisiones, y luego ya el sueldo lo tengo, igual. Pero mis comisiones dependen de lo que yo venda. Entonces, cuando yo entiendo que Cristo es lo más valioso que a mí me ha sucedido, aparte de mis comisiones, aparte, entonces, yo dedico tiempo. Por ejemplo, en mi caso, después de mi trabajo, me dedico a grabar videos, me dedico a hacer cosas para Dios. ¿Por qué? Porque he entendido que quien me dio mi trabajo fue Dios. Y que Él sabe que estoy acondicionado a trabajar 8 horas, pero las demás horas puedo ordenarlas para Dios y las puedo hacer día y noche o como sea. Bueno, yo me organizo. Porque tengo claro que lo más valioso que mi trabajo es Dios. Entonces, Él dice que si alguien hace eso y ve valioso a Dios y ve valiosa a la persona que va en el nombre de Dios, dice que se recibirá un premio. ¿Y cuál es el premio? El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá igual un premio que el profeta reciba. El justo, podríamos decir, si el profeta es justo, habrá justicia sobre esta persona. El profeta nos dará su justicia. Ese también es un premio. Y cualquiera que dé un vaso de agua, dice, a uno de mis pequeños, por ser mi seguidor mío, le aseguro que tendrá su premio. ¿Qué está haciendo Cristo acá? Está motivando a las personas para que reciban y vean de buena manera lo que están haciendo los siervos de Dios. Pero entiende esto, hay siervos que también te manipulan. Tienes que aprender a evitarlos. Hay siervos que definitivamente, yo hablo esto directamente porque Dios me ha dado y me ha dicho, enfrenta, digamos, confronta, sé como Pablo dice que hay que callarlo, ¿va? Pero lamentablemente las redes sociales pues solo buscan tal vez la forma en que las personas estén entretenidas. Pero los que somos siervos de Dios no entretenemos a la gente, sino damos instrucciones, les damos pasto o le damos alimento espiritual para que los creyentes se mantengan firmes con Cristo y no dependan de nosotros ni de nadie más, sino de Dios. Pero hay gente que no lo hace así. Entonces, cuando tú recibes a un
verdadero siervo que está haciendo las cosas como deben ser, dice que tú tienes un premio. Dice premio de Dios. Y créeme, yo lo creo. Dentro de mis narraciones me gusta a veces narrar cosas que Dios ha hecho en mi vida. Yo he narrado en algunos videos, bueno, no sé si aquí para que tengan memoria en qué video. Tendrías que verlo todo para ver cuál fue. Pero dentro de los videos he narrado de cómo Dios me ayudó a mí 8 años a vivir por fe. Y te digo a vivir por fe porque le creí a Él. Eso sí, jamás me puse a pedir dinero. Jamás le dije a la gente que no tenía para comer. Jamás. Todo eso lo hacía Dios. Todas las personas que ciertamente me ayudaban económicamente, con cosas físicas, créeme, todas decían, Dios ayer me habló que usted estaba necesitado y por eso le traigo esto. Así. Lo hacía Dios y las personas llegaban contentas y felices y me daban con alegría porque dentro de ellas estaban convencidas que quien les dijo que me llevara era Dios. Y lógicamente el que más estaba más feliz era yo. Porque no necesitaba ir a dar a conocer mis necesidades a nadie, sino se las daba a Dios y Él se encargaba de dárselas a otros y ellos me llevaban y me daba cuenta. Por eso dice, en secreto le digamos al Padre y Él nos recompensará en público. ¿Quién lo hará? Él. Entonces yo durante 8 años yo viví por fe sin decir nada a nadie, sino solo a Dios. Y Él que lo conocía hizo muchas cosas y gracias a Dios no me faltó nada. Y lo digo con convicción y lo digo y me doy cuenta que acá dice que Dios premia y lo hace usted. Dios premia. Si nosotros creemos esto, Dios premia. Y Él hasta aquí me ha ayudado de una manera grande, maravillosa, muy bonita. Y créanme, a pesar que he tenido errores, a pesar que a veces he cometido y los he reconocido, y gracias a Dios Él también me ha ayudado a dejar esos errores. Y créanme, en el nombre del Señor, día con día voy a ir superando todos esos errores y día con día voy viendo cómo Dios me ayuda a lograr lo que Él quiere que yo logre. Así que lo que hoy en día, yo siempre tengo una palabra, lo que hoy en día tengo no lo tengo porque yo lo quiera tener, sino porque Dios me lo ha dado.